Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en Quintana Roo, pues son las 7:30 ya de la noche, ya está oscuro a estas horas. Supongo que en otros lados de la República, pues aún tienen un poquito de sol, son alrededor de las 6:30, en otros estados un poquito más temprano. Depende la geografía en la que se ubiquen, pero bueno, aquí son las 7:30 de la noche. Pues vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 3, en donde como han notado, estamos hablando acerca de la forma en la que interactuamos con la economía, de qué forma las matemáticas nos pueden ayudar a responder ciertas preguntas que nos planteamos con frecuencia, ¿no? ¿Cuál es mi situación, por ejemplo, financiera actual? ¿Cómo la puedo determinar? ¿Cómo puedo saber cuánto es lo que pagaré por adquirir un producto, una televisión, un teléfono, un refrigerador a crédito? ¿Qué importancia tiene la tasa de interés en las compras a crédito y por qué debo tomarla en consideración? ¿Qué otros indicadores me ayudan a elegir al momento de adquirir una compra a crédito o de realizar una inversión? ¿Qué estrategias puedo diseñar una vez que analice alguna situación particular de mis finanzas personales? Entonces, son preguntas que estoy seguro que por lo menos una de estas se han hecho alguna vez en su vida. Entonces, conocer sobre la forma en que interactuamos con la economía nos ayuda mucho a tomar mejores decisiones. Saber, por ejemplo, lo que es un crédito y sus elementos. Saber lo que es una inversión y los elementos. Saber lo que es un ahorro y los elementos para poder obtener eh, tanto el concepto como aquellos criterios que nos ayudan a elegir y tomar mejores decisiones. Entonces, eso es lo que estamos tratando de lograr en este módulo número 13, conocer los aspectos básicos, no aquellos, dado que estos temas son muy amplios y pueden ser tan complejos como los podamos imaginar. Aquí únicamente estamos enfocándonos en estos aspectos básicos, que es un crédito y sus elementos, los más usuales. Lo mismo con la inversión y lo mismo con el ahorro. Y esta es la parte en la que me gustaría que ustedes se centren, conocer estos aspectos básicos, la diferencia que existe entre cada uno de ellos, porque al final de cuentas, conocer lo más básico posteriormente nos va a ser de utilidad cuando querramos conocer algunos aspectos más complejos referente a estos temas. Pues bien, para iniciar con este segundo espacio abierto, bueno, ya tenemos las diapositivas aquí en la pantalla. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. Pues vamos a agradecerles a las personas que nos acompañan, a Ana Patricia, a Devani, a Eli, a Julio, a Catherine, a María Fernanda, a Alondra, a Samuel, que nos acompañan en este espacio abierto. Pues les agradezco porque a pesar de ser viernes, pues ya como que nos relajamos un poquito, ¿verdad? Pero pues aquí estamos, presentes eh, para en este espacio abierto para poder resolver las dudas que podamos tener en estas actividades de la tercera semana. El propósito de esta sesión es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Recuerden que estos espacios abiertos, este es el principal objetivo. No existe otro más importante que el atender las dudas y comentarios referentes a las actividades. Recuerden que estamos utilizando un modelo educativo que se llama aula invertida, en el cual los responsables principales de su educación son ustedes como estudiantes, ¿no? No existen las clases como tal. Estos espacios abiertos no son clases, son sesiones en las cuales tratamos de profundizar un poco más en los temas o de realizar algunos ejercicios para que ustedes identifiquen las áreas de oportunidad que tienen y las puedan fortalecer, es decir, que ustedes mismos aprendan a aprender. Que vinculen estos conocimientos con su vida cotidiana también es parte importante de estos aprendizajes esperados. Entonces, el principal objetivo de estos espacios abiertos es atender de forma síncrona dudas y comentarios que ustedes puedan tener referente a las actividades. Uno de los aspectos también importantes de este espacio abierto particular
que es el que vamos a tratar de desarrollar una estrategia al analizar una tabla de presupuesto para lograr o mejorar un ahorro. Entonces, en esta reflexión o en esta oración encontramos una palabra importante que es una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Y vamos a conocer un poquito más acerca de esto y sobre todo cómo aplicamos las matemáticas y las estrategias para lograr un ahorro o mejorar el que ya tenemos. Bueno, para lograr todo esto vamos a realizar en conjunto actividades que nos permitan fortalecer las habilidades y los conocimientos. Recuerden, cualquier actividad que vayamos a desarrollar, no importa si es académica, puede ser personal, puede ser profesional, siempre hay que tener conocimiento sobre lo que estamos haciendo. Si queremos reparar un carro, por ejemplo, si queremos reparar un foco, pues necesitamos saber qué foco es el que necesitamos. Necesitamos saber dónde se ubica este foco, necesitamos saber cómo funciona el foco para poder adquirir, en este caso, el foco que requerimos y saber dónde se ubica para poder repararlo. También necesitamos herramientas, ¿no? A lo mejor necesitamos una pinza, un martillo, un alicate, no sé, algunas herramientas aplicadas a esa situación particular. Y también necesitamos habilidades, ¿no? A lo mejor si lo realizamos por primera vez, pues tengamos un poco más de dificultad para quitar el foco, para localizarlo, para quitarlo, para ubicar el tamaño del foco, para volver a colocarlo y volver a armar lo necesario para que funcione el foco de mi vehículo, ¿no? Pero conforme vamos realizando las veces necesarias esta acción, nos volvemos más hábiles. Es decir, ya podemos contar con las herramientas y los conocimientos, pero si no contamos con esa habilidad, difícilmente podamos llevar a cabo esta tarea, ¿no? Cualquiera de estas que nos falte, habilidades, conocimientos y herramientas, pues nos complica un poco la tarea. En este caso, como estamos hablando de finanzas personales, pues vamos a tener la habilidad de desarrollar operaciones matemáticas y desarrollar modelos matemáticos para responder a ciertas preguntas. Necesitamos tener conocimientos sobre lo que es un crédito, sobre lo que es una inversión, sobre lo que es un ahorro, porque si no conocemos estos conceptos, podemos llegar a confundirnos y a tomar decisiones equivocadas. Y por supuesto, necesitamos herramientas, como lo puede ser una hoja de cálculo, una hoja de Word, que nos ayudan a que nosotros elaboremos algunas operaciones matemáticas, ¿no? Particularmente en este caso estamos utilizando una hoja de cálculo que nos ayuda a elaborar tablas, elaborar gráficas y desarrollar operaciones matemáticas. Vamos a reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes y lograr un aprendizaje significativo. Esto es, que lo que hagamos aquí y los conocimientos que tengamos los logremos vincular con lo aprendido en nuestra vida cotidiana. Bueno, ahora vamos a tratar de abordar el siguiente propósito y quisiera, si alguien tiene una duda particular que quiere comentar, con mucho gusto la podemos atender. Bueno, ¿ninguna duda? De todos modos, le voy a compartir el Padlet, este Padlet, que a mí me gusta utilizar porque deja evidencia o deja como un registro de las dudas que podamos tener, que pues de alguna forma nos vamos encontrando conforme vamos leyendo los recursos, las instrucciones. Las hojas de Excel, dice María Fernanda, llevan portada, imagen de preferencia, María. Podemos utilizar una hoja para poner la portada y luego utilizar las demás para realizar nuestra actividad. Pero sí, básicamente, aunque no lo pide la rúbrica de evaluación, pues es algo que debemos implementar en todas nuestras actividades, mejorar la presentación de ellas, ¿no? Y estamos en un modelo educativo en línea en la cual utilizamos estas herramientas, pues siempre hay que demostrar que estamos aprendiendo a utilizarla, pues la hoja de cálculo o la hoja de Word. Pero sí, de preferencia pónganle una portadita para darle una mejor presentación a su actividad. Bueno, ahí les compartí el Padlet. Ahora bien, ya
La forma en que interactuamos con la economía. Ya conocimos que pues interactuamos a través de un crédito. Cuando queremos adquirir un producto a crédito, un celular, por ejemplo, a crédito, o una computadora, pues siempre hay preguntas que nos hacemos. ¿Cuánto es la tasa de interés? Y la importancia que tiene la tasa de interés dentro del crédito. También identificamos que existen créditos bancarios y créditos no bancarios. Y un indicador importante que nos ayuda a tomar una decisión para elegir el crédito que mejor nos conviene es el costo anual total. También hablamos acerca de la inversión, que puede ser bancaria, en bienes inmuebles o en bienes muebles. Y ustedes en la sesión anterior hablaban acerca de lo que es una inversión, ¿no? Y decían que una inversión tiene que tener un rendimiento. Entonces hay que identificar qué es el rendimiento en una inversión bancaria y cuál es el rendimiento cuando invertimos en bienes muebles o en bienes inmuebles. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona o qué es lo que genera este rendimiento y qué aspectos pueden ocasionar que este rendimiento se vea disminuido? Hicimos un ejercicio, ustedes identificaron algunos elementos en un simulador de una página de una inversión gubernamental como lo es CETES. Identificaron el monto, la tasa, el impuesto, que es estos aspectos que disminuyen el monto de la inversión que obtendríamos, ¿no? Pero estamos conociéndolos. Y ahora vamos a hablar de otro aspecto importante, el ahorro. Parece algo muy simple, ¿verdad? Pues el ahorro es algo que todos los periodos de pago, quincenal, semanal, diario, mensual, estamos tratando de obtener. Una vez que recibimos nuestro ingreso, siempre estamos pensando qué puedo hacer para que ese ingreso que con tanto esfuerzo obtuve pueda alcanzar para efectuar todos mis pagos. Y estamos en eso, tratando de analizar qué puedo hacer para que esto rinda, este ingreso rinda. Y ahí vamos identificando algunas ideas. Pero es importante identificar que el ahorro forma parte o es la diferencia que existe entre un ingreso y un egreso. Entonces, todo esto que podamos aprender referente a estas cuestiones de economía nos va a llevar a que nosotros tengamos un proyecto de vida económicamente sustentable, es decir, que sepamos en qué momentos invertir, que sepamos cuáles son los mejores créditos y cómo los podemos elegir y que sepamos que existe algo que se llama un presupuesto que nos ayuda a saber si estamos obteniendo un ahorro o no y que este presupuesto nos da información para tomar decisiones financieras que nos ayuden a mejorar nuestro ahorro. Permítanme aquí nada más, veo que hay alguien que se quiere conectar. Ok, creo que ya. Ok, entonces, ¿alguien tiene duda referente a la actividad del ahorro o de la inversión La pueden hacer y con mucho gusto lo platicamos. Eh, Vamos a hablar un poquito acerca de esto de propone conclusiones o estrategias desprendidas del análisis. Es decir, cuando nosotros obtenemos algunas operaciones matemáticas, siempre obtenemos un resultado. Pero ¿qué significa ese resultado? Ustedes, por ejemplo, en sus primeras actividades, cuando nos daba una tasa de crecimiento del 7%, ¿qué significaba ese 7% dentro de toda la actividad que estamos desarrollando? Cuando obteníamos un crecimiento, por ejemplo, de 100, ¿qué significa ese 100? ¿Qué sentido tiene dentro del problema? Y cómo este número, cómo esta cantidad me puede ayudar a mí a analizar o a sacar conclusiones que me van a ayudar, pues, a conocer el impacto que tenía en ese momento las variaciones poblacionales. Ahora, por ejemplo, si yo obtengo una tasa de interés del 20%, por ejemplo, ¿cómo esto me puede ayudar a compararlo con otras opciones de crédito, ¿no? ¿Y por qué elegir alguna u otra opción de crédito? Entonces, todos estos indicadores, todas estas operaciones nos llevan a analizar y nos llevan a concluir o a diseñar estrategias que nos ayuden a mejorar nuestras finanzas personales.
Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna duda hasta ahorita lo que hemos platicado? Bueno, vamos a hacer esta actividad, que es del ahorro. Recuerden que la mayoría de estas actividades las retomo de los recursos. Existe un proceso en el cual, pues, uno tiene que implementar en las estrategias de estudio que uno tenga, ¿no? Cuando leo los recursos, ¿cómo sé si lo que leí lo pude comprender? Porque no se trata únicamente de leer por leer, se trata de leer y de encontrarle un sentido a lo que estoy leyendo, ¿no? Hacer una lectura un poco más profunda, contextualizada. Pues este tipo de exámenes o de cuestionarios como los que ponemos aquí son los que nos ayudan a identificar si lo que estoy leyendo efectivamente lo he comprendido o me falta hacer una nueva lectura. Y es ahí donde ustedes pueden, de acuerdo a lo que respondan o lo que identifiquen en este tipo de cuestionarios, que se hacen una propia valoración y es donde deciden si necesitan retomar los recursos y leerlos con detenimiento. A lo mejor necesitan hacer un cuadro sinóptico o un mapa conceptual, o necesiten sacar un resumen de los aspectos más importantes que vienen en los recursos, cualquier estrategia que les ayude a ustedes a mejorar respecto a la comprensión de los contenidos. Ese es el objetivo. No se trata de evaluarles en este momento porque la evaluación que se hace viene en las actividades que ustedes entregan. Ahí es donde uno identifica, conforme a la rúbrica de evaluación, si comprendieron el tema del que estamos hablando, si lo pueden vincular con su vida cotidiana, si pueden diseñar alguna estrategia, una estrategia simple, ¿no? No significa que vamos a resolver totalmente las cuestiones económicas, sino que simplemente si identificamos que a través de estas operaciones matemáticas podemos ya tomar un resultado y decir, esto no es correcto, necesito hacer esto para mejorar. Ese tipo de situaciones son las que a veces nos falta complementar en nuestras respuestas. Pues vamos a hacer este recurso para que... Ok, vamos a hacer este recurso. A ver, nomás dejen compartirlo porque a veces me olvida compartir aquí y luego no queda grabado esta parte en la cual hacemos este ejercicio. Bueno, ya hay dos jugadores, Samuel y Ana Patricia. Vamos a esperar unos 20 segunditos a que se conecten algunos más. Ya está Devani ahí, Alondra. Bueno, veo 10 ahí. Esto tiene capacidad para 7. Es una versión gratuita. La pagara, pues tendría todavía para mucho más, pero bueno. Ok, vamos a comenzar. Un presupuesto. ¿Para qué nos sirve un presupuesto? Ustedes van a elaborar un presupuesto esta semana, pero ¿cuál es la utilidad de elaborar ese presupuesto? Saber si ahorramos o tenemos un déficit, saber cuánto pagar por un crédito o saber cómo invertir mi dinero. 5 dijeron que saber cómo invertir mi dinero. Fíjense que existe una diferencia importante. Sí es cierto que el presupuesto nos ayuda a algunas cosas. Hay presupuestos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a alguna tienda a adquirir un producto y quiero un presupuesto de este artículo, ¿no? Inmediatamente esa persona nos dice, bueno, esto te cuesta tanto y el envío tanto y la descarga tanto. Eso es un presupuesto, pero en términos financieros un presupuesto es un análisis de nuestros ingresos y nuestros gastos y nos sirve no para invertir, sino para saber si estamos ahorrando. Cuando ustedes se pregunten cómo estoy financieramente, es decir, ese cómo estoy significa si estoy ahorrando o estoy desahorrando, tenemos que elaborar un presupuesto, ¿no? Para saber cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, si tengo más gastos que ingresos y por lo tanto me estoy endeudando, tengo que elaborar un presupuesto. Entonces, en este caso, esta es la respuesta correcta, la número 1.
Saber cómo invertir mi dinero no es la respuesta correcta porque esto hace relación al tema de la inversión. Y como vimos la sesión anterior, la inversión tiene otros elementos. No quiere decir que no se complementen el ahorro con la inversión, por el contrario, pero hay sus diferencias. En el ahorro, por ejemplo, no obtengo ningún rendimiento, únicamente se trata de que mis ingresos y mis gastos eh, eh, dado esa diferencia, yo puedo obtener un remanente. Ese es el ahorro. No sé si hay alguna duda por acá. A ver. Osvaldo compra todos los días unas galletas y un café. Esto es un ejemplo de déficit, alimentación no saludable o gasto hormiga. Bueno, claro que sí es ejemplo de alimentación saludable, pero recuerden que no estamos hablando de temas de nutrición. Estamos hablando acerca de finanzas y de economía. Y cuando hablamos de finanzas y de economía, pues algunas acciones o algunos hábitos que tenemos, como comprar todos los días unas galletas de 30 pesos y un café de, pues no sé, como de 60 pesos, hacen un total alrededor de 90 pesos. Imagínense gastarse todos los días 90 pesos en adquirir unas galletas y un café. ¿Cuánto me gastaría en un mes? ¿Será que no existe alguna opción un poco más económica? No, no dudo que sea una opción no saludable, pero recuerden el tema, hay que enfocarnos en el tema que estamos tratando y en esta ocasión no es de hábitos saludables, sino es economía. Y el déficit es la diferencia que existe entre el ingreso y el egreso, cuando los egresos son mayores. Entonces, este hábito es un gasto hormiga. De hecho, les coloqué un recurso en el foro novedades que habla sobre los gastos hormigas. Sería interesante que lo revisen para que nosotros podamos encontrar que este tipo de hábitos financieramente pueden ser un gasto hormiga. María Fernanda, adelante, a ver, antes de continuar, para que no se nos olvide tu duda. Sí, puedes plantearla, te escuchamos o te leemos. Bueno, que en lo que María Fernanda nos escribe o nos menciona su duda, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pregunta 3 de 5. El recibo de luz de Ana es de 3,000. Ella quiere reducirlo en un 30%, por lo que decide que apagará las luces de cuartos vacíos y moderará su uso del aire acondicionado. Esto es un ejemplo de estrategia, ¿no? Ella está implementando una nueva estrategia, ¿no? Dice, bueno, ahora se van a apagar las luces de los cuartos que no estén vacíos y vamos a moderar el uso del aire acondicionado. Amor, únicamente lo prendamos en las noches, por ejemplo, ¿no? Pero ella está empezando a diseñar estrategias con las que va a lograr un ahorro, ¿ok? No sé si identificamos la diferencia. Estrategias son las acciones que llevamos a cabo para mejorar nuestra situación, ¿no? Y el ahorro, como ya lo dijimos, es la diferencia que existe entre los ingresos y los egresos. Esa cantidad que nos queda después de a nuestros ingresos restarle nuestros gastos es lo que se llama ahorro. Entonces, en esta pregunta es una estrategia. Estas acciones que ustedes emplean para lograr reducir un gasto o mejorar su ingreso son estrategias. Ajá, después de utilizar el simulador, me dice que descargue el Excel. Sí, es correcto. Es otro aparte del que ya tengo.
Bueno, ahorita vemos esa partecita. No sé si otra que ya tienes. Una vez que utilices el simulador, ya te da los resultados. Y a un costadito te dice descargar el Excel. Tú lo descargas, ya te aparecen los resultados de la inversión de todos los bancos, pero en formato Excel. No es otro, es el que tú descargas del simulador. Ahorita que concluya, hacemos un ejemplo rapidito. Muy bien, entonces no hay duda en esta. 4 de 5. Vamos a ver qué tanto le han dado a los recursos. Andrea quiere ahorrar 30,000 para comprarse una moto. Esto es un ejemplo de meta, estrategia o ahorro. Meta. Ustedes y yo también tenemos siempre metas financieras. Comprarnos una moto, ir al dentista, remodelar la casa, reparar las luces del cuarto, comprar una computadora, cambiar de celular. Siempre tenemos metas financieras que queremos lograr, ¿no? Pero hay que diseñar estrategias para lograrlo. Y antes de diseñar estrategias, hay que saber la situación en la que nos encontramos, ¿no? O sea, Andrea quiere ahorrar. Esta acción de querer ahorrar para comprarse una moto es una meta, ¿no? Quiero lograr ahorrar 30,000 para comprarme una moto. Esa es una meta. Y estas metas financieras las tenemos. Hay un proceso que hay que seguir antes de saber si podemos lograr esta meta o de en cuánto tiempo podemos lograr esta meta. Y es saber la situación en la que nos encontramos. Una vez que conozcamos esta situación, con diseñar estrategias para saber en cuánto tiempo puedo lograr reunir esos 30,000 pesos con la situación que me encuentro. No se trata únicamente de, bueno, sí, sí puedo, yo creo que sí puedo, no importa lo que me va a costar, yo puedo pagar eso. No lo sabemos porque no tenemos los elementos para tomar una decisión. Si tenemos los elementos y en ese cálculo numérico nos dice que sí podemos, pues sí podemos. Pero no se trata únicamente de tomar decisiones o de fijarse metas sin saber la situación en la que nos encontramos. Entonces, nos tengan ahorro, pues ya dijimos, ahorro es la diferencia que existe entre el crédito, entre el ingreso y el egreso. Anabel realiza su presupuesto, el cual como resultado obtiene 5,500 de ingreso y 6,500 de egreso. El resultado es un ahorro de 1,000, ingreso de 5,500 o un déficit de 1,000. A ver aquí, ¿por qué dicen que es un ahorro? Recuerden, si yo tengo de ingresos 5,500, pero gasto 6,500, ¿cuál es el ahorro? Estoy gastando más de lo que obtengo. No hay ahorro, hay un déficit de 1,000. Claro, tengo un ingreso de 5,500, pero no me están preguntando si obtengo un ingreso. Me están preguntando cuál es el resultado una vez que obtengo mi presupuesto. Si los datos son ingreso 5,500 y egreso de 6,500. Y no puede ser un ahorro porque el ahorro se da cuando mis ingresos son superiores a mis egresos, que no es en esta situación. Recuerden, la idea no es
Con estos ejercicios no es un examen como tal, es únicamente para que ustedes identifiquen si conocen los aspectos básicos que estamos analizando, ¿no? Si saben lo que es un ahorro, si saben lo que es un déficit, si saben lo que es un ingreso, si saben lo que es un egreso, que son aspectos básicos que necesitamos saber para poder elaborar nuestro presupuesto. Por eso existen los recursos, porque en los recursos podemos conocer estos conceptos. No superficialmente, la idea es que los conozcamos, que los interioricemos y que sepamos utilizarlos en los contextos adecuados. Entonces, eh, no se pongan tristes si no les fue bien. Por el contrario, siéntanse motivados de que todavía tienen áreas de oportunidad que pueden mejorar. Claro, no las van a mejorar por arte de magia, necesitan leer los recursos y en su caso, tratar de diseñar alguna estrategia para comprenderlos. Bueno, vamos a ver esto que nos dice, Fernanda. A ver, en la actividad 3, mi inversión. Ok, aquí voy a... Ok, este es el simulador de la Conducef. Vamos a ver, aquí tenemos. Y nada más lo pego en el archivo que ya tengo y es correcto. Es correcto. Puedes utilizar esa misma hoja. Al final de cuentas es una hoja de cálculo. Únicamente abrir más hojas de las que vas a hacerlo. Aquí voy a colocar los datos que me piden. Y fíjense, ya que obtengo los resultados, en este fue muy poco realmente, pero ustedes van a obtener más bancos. Y aquí me dice descargar Excel. Creo que sí lo podemos ver. Me parece que sí. Y me descarga un archivo. Cuando estoy utilizando Excel, por ejemplo, no hay ningún problema. Por ahí me dice que es un archivo no compatible y me da opciones sí, no y cancelar. Yo le doy que sí. Y aquí está. Fíjense, esto es lo que me genera en Excel. El ahorro. Estos resultados me van a servir para poder argumentar las respuestas que vienen en la actividad. Recuerden que las respuestas siempre deben ser claras. Ustedes deben colocar las cantidades o con lo que van a argumentar cada una de las respuestas y esos argumentos deben provenir de esta tabla. No hay más. Eso de que me fue mejor en tal banco y nada más colocarlo así no es una respuesta clara. Tienen que ser precisos porque tienen que argumentar adecuadamente la respuesta, ¿no? ¿Cuál fue, por qué eligieron ese banco? ¿Cuál fue el parámetro? ¿Cuál fue el criterio que utilizaron para elegirlo? ¿Ok? Los que utilicen celular, probablemente no les abra inmediatamente la hoja de Excel, porque lo que descarga el archivo es un archivo TXT. Aquí, como en mi computadora, yo tengo vinculado, bueno, lo que descarga es un archivo TXT de Excel, únicamente con abrir Excel me abre el archivo. Yo les recomiendo que lo descarguen, abran el programa que van a utilizar y le den en abrir y busquen el archivo que acaban de descargar. A veces, si lo intentan abrir una vez que lo han descargado, es decir, así como lo hice yo, que lo descargué y le di a abrir y me apareció una leyenda que me indica que no es un archivo válido,
pero aún así le doy que sí, porque Excel lo reconoce, entonces sí me permite abrirlo. Pero cuando trabajo en mi celular, necesito abrir y darle aquí archivo, abrir, buscar el archivo y abrirlo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahí. Pero este archivo que ustedes van a descargar tiene que estar incluido en su actividad porque es el argumento, son los datos con los que ustedes van a apoyarse para resolver la actividad. Si ustedes colocan datos y no está el archivo, ¿cómo puedo saber de dónde los obtuvieron? ¿No? Por eso es importante el archivo, porque recuerden que lo que estamos viendo aquí es que necesitamos tener evidencia para responder. Así como cuando nos preguntaban cuál es la velocidad de crecimiento, necesitábamos desarrollar las operaciones, obtener una cantidad y esa cantidad es la que nos ayudaba a responder a esa pregunta. Lo mismo acá. Si nos preguntan cuál es el mejor banco y nosotros decimos que determinado banco es el mejor, pues yo quiero saber por qué o de dónde lo obtuvieron. Y por eso esta hojita es importante porque es la que nos ayuda a dar fuerza a la respuesta que nosotros estamos dando. Ok, bueno. Ok. Ahora, el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es la diferencia entre el total de nuestros ingresos y el total de nuestros egresos. Eso es el ahorro. El ahorro es la diferencia que existe entre lo que ganamos y lo que gastamos. Cuando lo que ganamos es más, obtenemos un ahorro. Cuando lo que gastamos es más, significa que estamos obteniendo un déficit. Es decir, podríamos decirle que es pérdida, aunque la palabra pérdida se utiliza en otros conceptos, ¿no? Pero es un déficit, es algo que es superior los gastos a los ingresos. Este ahorro lo podemos usar para lograr objetivos financieros, como el que vimos. Si quiero comprar una moto, primero tengo que saber si estoy obteniendo un ahorro suficiente. Y este ahorro, ¿en cuánto tiempo puedo adquirir una moto? ¿No? O remodelar mi casa, comprarme un vehículo, comprarme una computadora, un celular. Necesito saber cuál es esa cantidad. Y es necesario revisar nuestro presupuesto con frecuencia para emplear estrategias que mejoren nuestro ahorro, ¿no? Comúnmente, cuando nosotros gastamos, cuando nosotros obtenemos un ingreso, ya lo tenemos gastado. Desafortunadamente, a veces también se nos presentan algunas situaciones, pues gastamos cosas que no teníamos contemplado, o a veces por los simples hábitos que tenemos, pues gastamos más en cosas que no necesitamos. Entonces, por eso es importante revisar constantemente este presupuesto que vamos a elaborar a continuación. Por ejemplo, este es el caso práctico que vamos a desarrollar el día de hoy. Es muy similar, aunque con otro contexto. Por ejemplo, Estela quiere saber en cuánto tiempo puede ahorrar 23,000 pesos para ir al dentista. ¿Cuál es la meta de Estela aquí? A ver, ¿cuál es la meta de Estela en esa situación? A ver, pero más allá, Samuel, más allá, Karen, ¿cuál es la meta financiera de Estela? Sí, ir al dentista, pero para ir al dentista, ¿qué necesita? Ahorrar 23,000 pesos, dice Catherine. Muy bien, ahorrar 23,000 pesos para ir al dentista. Es decir, ella ya sabe cuánto le va a costar ir al dentista. Entonces, eso se convierte en una meta financiera. Ahorrar los 23,000 pesos para ir al dentista. Y decide, pero ella no sabe, dice ahorita en este momento, ¿cómo saber si lo puedo, o si lo puedo ahorrar o no? O en cuánto tiempo, o cómo me encuentro ahora para saber en cuánto tiempo y si puedo ir al dentista. ¿No? ¿Qué necesita hacer Estela? Elaborar un presupuesto. ¿Y qué necesita para elaborar el presupuesto? Pues información. Información sobre lo que gana y lo que gasta. ¿Ok?
sobre lo que pierde y gana. Básicamente es sobre lo que su ingreso y su egreso. ¿Ok? Porque perder y ganar, esto no es muy correcto, ¿no? No está mal, pero no es muy correcto cuando se habla de finanzas personales, porque en finanzas personales no existen pérdidas o ganancias, existen ingresos y existen gastos. Y de ahí un ahorro o un déficit. Pérdidas existen en otros contextos, ¿no? Lo más adecuado es llamarle así, ingresos y egresos. Muy bien, entonces tenemos claro el panorama, ¿no? Hasta ahorita lo tenemos claro. Tenemos una meta, queremos saber en qué situación financiera nos encontramos y para saber cuál es nuestra situación financiera, qué necesitamos hacer, dice Catherine, un presupuesto con sus ingresos y sus egresos. Muy bien, tenemos claro el panorama, ¿no? Como ustedes muchas veces tienen alguna meta, pero dicen, bueno, ¿cómo puedo saber si la puedo conseguir? ¿O en cuánto tiempo la puedo conseguir? Pues necesito saber la situación actual de mis finanzas personales. Ah, ok, ok. Muy bien. Un presupuesto, como ustedes ya han visto, comúnmente es mensual y quiero saber cuáles son mis ingresos y mis egresos. En este presupuesto yo utilicé únicamente una tabla. Ustedes en la actividad le solicitan tres. Si lo hicieron en uno, no pasa nada. La idea de la actividad es que ustedes identifiquen con claridad que tienen que hacer una tabla de ingreso, que tienen que hacer una tabla de egreso y luego tienen que hacer una tabla por la diferencia entre el ingreso y el egreso. Cuando ya adquieran más experiencia, podrán darse cuenta de que lo pueden hacer en una sola tabla, identificando claramente el ingreso, el egreso y la diferencia entre estos dos. ¿No? Pero la actividad, pues, se los da de manera pausada para que no se confundan, ¿no? Pero bueno, aquí lo vamos a hacer en una sola tabla. Entonces, necesito saber cuánto es lo que gano, ¿no? Y pues resulta que Estela gana 500 pesos diario. Entonces, ¿cuánto? Vamos a tomar aquí en consideración que todos los días son de 30 días, ¿no? ¿Cuánto es lo que gana Estela o cuánto es su ingreso de Estela por sueldo durante el mes de enero? Ahí apoyen ustedes con los cálculos, por favor. 5 por 30, muy bien, Fernanda. ¿Cuánto es eso? 500 por 30, perdón. 15,000 al mes. Ahorita vamos a ver si es cierto. Entonces aquí tenemos más 500. Fíjense cómo Excel, estamos utilizando una hoja de cálculo en la cual, como la que ustedes van a desarrollar, en la cual vamos a dejar evidencia de cómo obtuvimos estos resultados, ¿no? 15,000, muy bien. Y si yo quiero saber cómo obtuve esos 15,000, pues me posiciono acá y veo que efectivamente multipliqué 500 por 30. Ahora dice que una caja de ahorro, ella recibe una caja de ahorro por ahí de junio. ¿Cuánto debo considerar en enero? Una caja de ahorro que le da 6,000 pesos. ¿Cuánto recibiría en enero? 1,000 en enero, dice Catherine. A ver, ¿quién tiene otra opinión? Dice que recibe 6,000 en junio. ¿Cuánto recibiría en enero? A ver, ¿quién da más? 1,000, dice María Fernanda. 1,000, dice Samuel. Pues no, porque si yo recibo 6,000 en junio, pues no recibo nada en enero, ni en febrero, ni en marzo.
voy a recibirlo hasta junio. Entonces, por eso en enero no contemplo nada, sino lo contemplo en el mes que efectivamente me lo van a dar. Aguinaldo de 15 días, ¿cuánto considero en enero? Exacto, Ana Patricia, en enero no considero nada de la caja de ahorro, pero del aguinaldo, a ver, me dan 15 días de aguinaldo. Bueno, para acelerar un poquito, entonces lo mismo el aguinaldo que la caja de ahorro. En enero no me dan nada porque me lo dan, el aguinaldo comúnmente lo dan en diciembre. Entonces, considerando esto, vamos, Excel, fíjense cómo puedo distribuir las fórmulas para que lo haga rápido. Ahora, gastos. A diferencia de los ingresos, los gastos, aun cuando no los haya pagado, sí debo considerarlos en el mes, porque ya los gasté, ya los debo. Por ejemplo, si la luz se paga bimestral, es porque ya consumí 2 meses. Y pues para que no recaiga todo el gasto en un mes, comúnmente debo presupuestar lo que consumí de un mes en el mes que lo consumí, independientemente que no lo pague, porque lo debo. Y lo que debo, eso sí lo debo considerar, porque en algún momento me lo van a cobrar. No es algo que me estén regalando, lo tengo que considerar. Entonces, 300 pesos mensuales, ¿cuánto debo considerar en enero de agua? Sí, no hay problema, Alondra. Nada más recuerden que si participaste, al ratito lo voy a considerar, porque recuerden que la idea es participar todo el espacio abierto. Ok, bueno, entonces, ¿cuánto debo aquí? 300 pesos mensuales, ¿cuánto debería colocar en enero? Trescientos. Vamos a 900 pesos bimestral de luz, ¿cuánto tendría que colocar? A ver, ahí apóyenme. Recuerden que esto yo ya lo sé. La idea es que ustedes lo vayan reflexionando y vayan colocando la respuesta. 450, Catherine. ¿Por qué 450? Muy bien. Recargas de teléfono, 500 al mes, pues 500 considero. 600 pesos mensual de teléfono y cable. Alimentos, 1000 pesos semanal. ¿Cuánto es lo que considero entonces ahí? Durante el mes de enero. Muy bien. La idea que comprenden que existen periodicidades de los pagos, ¿no? No siempre son mensuales, existen pagos que hacemos diario, existen pagos que hacemos semanales o quincenales o bimestrales o trimestrales, pero cuando hacemos el presupuesto hay que convertir todas esas periodicidades a mensual. Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ok, y al igual que hicimos ahí, vamos a... Y ahora sí, ya tenemos el total de nuestros ingresos, ¿qué es esto? Y el total de nuestros gastos, que son estos.
¿Cuál es mi ahorro o déficit? A ver, ¿cuál es mi ahorro y déficit? 750 es que ahorro o déficit, María. Un déficit, claro. ¿Qué significa que sea déficit? Entonces, identifico que tengo muchos déficits, excepto en junio. Pues obviamente en junio recibo una cantidad adicional y esto me ayuda a superar el déficit del mes. Y también en diciembre. Por lo que en promedio, durante todo el mes, obtengo un ahorro, durante todo el año, perdón, un ahorro de 4,500 pesos. Si necesito ahorrar 23,000 pesos, ¿en cuánto tiempo voy a poder ir al dentista? Sí, en promedio al año ahorro 4,500 pesos. ¿En cuánto tiempo voy a ir al dentista? A ver, por ahí, ayúdenme. ¿Cuánto tiempo? En 5 años. Más o menos, porque imagínense, voy ahorrando 4,500 para que llegue 4,500 otro, 4,500. En 5 años voy a poder ahorrar. Y si me duele la muela ahora, o por lo menos este año, para que no se complique lo que me van a hacer, ¿qué puedo hacer? Tengo que revisar. Esta herramienta lo que me permite es revisar y de todo esto que tengo acá, tratar de identificar gastos que no me están ayudando o que por el contrario son gastos que si los elimino no pasa nada. Como vimos que el agua, el café que gastábamos en el ejemplo. Entonces, ¿aquí qué puedo eliminar? A ver, ¿qué estrategias, ahora sí, qué estrategias puedo diseñar para que, imagínense, en 5 años, qué estrategias puedo diseñar aquí? Con esto, con esta información que tengo. Eliminar la diversión, dice, bueno, pero necesito divertirme. Pero vamos a quitarla, a ver cómo dice, ¿no? Es decir, no me voy a divertir para nada. Por ahí puede ser, ¿no? Todo depende. Aquí no hay algo correcto o incorrecto. Depende mucho de las necesidades que tengan ustedes. A lo mejor alguien diga, pues yo me divierto con 500 pesos, con el puro Netflix que pago, con eso me divierto, ¿no? Y ya lo demás, pues sí, lo puedo superar. A quien diga, no, pues yo de plano en la casa estoy bien, tranquilamente, tengo internet, tengo cable, no necesito más, ¿no? Todo depende. O que se vaya a un lugar más barato, claro, pues, en vez de irse a un restaurante, pues mejor que coma algo ahí, ¿no? En el carrito de la esquina. Cosas como esas, ¿no? A ver, ¿qué otra pueden? Transporte, dice María. ¿Qué tiene el transporte? ¿Y cómo se va a su trabajo? ¿Y cómo se va al súper? Puede irse en bici, sí, claro, les digo, depende mucho. No dudo que lo que ustedes comentan sea una estrategia. Hay lugares, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, que si bien, por ejemplo, el servidor anduvo muchos años en bicicleta,
y es un excelente medio. Lo que sí es que en los días que hay calor así intenso, pues hay calor intenso. Cuando uno llega al lugar, ya está todo bañado en sudor, ¿no? Son circunstancias. A lo mejor hay lugares donde hay un poquito más de frío y pues bueno, andar en bicicleta hasta es pues así como benéfico, ¿no? Camión, pero por ejemplo aquí en esta ciudad de Quintana Roo no tenemos camión. Fíjense cómo son las cosas, no hay camión. Hay combis y taxis, pero gastar a veces mucho en combis y taxis resulta más caro inclusive. Les vuelvo a decir, no significa únicamente que estén bien o estén mal. Todo depende. A lo mejor ahí hay mucho camión, pues bueno, sí conviene, porque pasa cada ratito, en fin. Todo depende del contexto que tengamos. Pero bueno, ¿qué me dicen, por ejemplo, el celular y el cable? Celular 500 pesos. ¿Quién paga 500 pesos, por ejemplo, el celular? Julio, ¿pagas 500 pesos de celular? Ay. Pero no sé, a ver si ustedes coinciden conmigo. Yo tenía igual un plan. Claro, claro, no dudo que no. eh, un plan. Pero ahorita vi, por ejemplo, que hay unas compañías que con 200 pesos tengo llamadas y mensajes ilimitados. Y el internet, me parece que me dan 20 gigas por 200 pesos. Y digo, pues está bien. A mí me convenía porque pagaba 2,85 antes con otra compañía. Entonces, ¿qué hice allá? Le fui buscando a ver qué opciones hay en las compañías que yo conozco. Y creo que de las dos que yo estoy hablando, son compañías que están a nivel nacional, porque una pertenece a unas tiendas, a unos supers, y la otra, pues, es de las grandes compañías que siempre han estado presentes en México, ¿no? Desde hace tiempo. Entonces, voy buscando opciones porque sí me parecía que ya era mucho lo que estaba pagando de celular. Pues creo que 500 pesos, no sé, a lo mejor qué tipo de plan tengan, pero en lo particular sí me parecería algo bastante, mucho para lo que el uso que se le da, ¿no? Y más que ahorita le digo, con 200 pesos ya existen algunas opciones o hasta 300 pesos si quiero compartir, si quiero compartir, por ejemplo, internet. La única diferencia era que con 200 no puedo compartir internet a otros dispositivos. Ya pago los 300 y ya puedo compartirles internet. Pero bueno, son opciones que hay que buscar, por eso hay que analizar de estos gastos y buscar opciones, es decir, vamos diseñando estrategias conforme a nuestras necesidades. Bueno, esa es una opción. Entonces, con algunos cambios que hagamos, fíjense, ya obtendríamos 28,500 en un año. Es decir, ¿en cuánto tiempo ya podría ir Estela al dentista? Quitando la diversión, por ejemplo, y yo lo veo conveniente porque digo, pues si necesito ir al dentista, lo ideal es hacer algunos sacrificios o algunos esfuerzos, cambiar algunos hábitos, ¿no? Porque pues eso sí, creo que la salud es de los aspectos primordiales para cualquiera, ¿no? Entonces, fíjese, con esos cambios, en un año ya reuniríamos 28,500. Es decir, tal vez en ese año ya pudiésemos alcanzarlo. Pero ven, ¿cuál es el proceso que seguimos? Primero, tener una meta. Luego, establecer la situación que tenemos. Es decir, ¿estoy ahorrando lo suficiente o todavía puedo mejorar? O si no estoy ahorrando, lograr un ahorro. Hacer mi presupuesto y debido de los resultados que obtenga ese presupuesto, empezar a diseñar estrategias que me ayuden a mejorar mis finanzas y poder cumplir con las metas que me he fijado. Ok, ¿dudas hasta el momento con esto? ¿El presupuesto?
Bueno, lo importante, por favor, dice María que no, pero lo importante es que identifiquen el proceso, más allá de mecanizar, porque aquí lo que vimos son ejercicios didácticos, es decir, tiene elementos diferentes que no significa, o los elementos más indispensables, pero cuando nosotros nos encontramos en la situación de la vida cotidiana, siempre hay otros elementos que surgen. Entonces, eh, identificar el proceso, pero no mecanizarlo, no mecanizarlo, que así se hace todas las veces que necesitemos hacerlo, ¿no? Siempre existen algunas variantes que debemos hacer debido, nuevamente les comento, a los contextos, a las necesidades que vamos teniendo. Entonces, de eso se trata. Aquí no incluimos muchos elementos como los impuestos, como lo puede ser el IVA, como puede ser los descuentos que pueden tener algunos productos, muchos elementos más allá. La idea únicamente es conocer lo que es un presupuesto, cómo nos puede ayudar a resolver nuestros problemas y a cumplir con nuestras metas, que esa es la parte importante. Pero por supuesto que existe algo mucho más complejo. Pero ahorita no se enfoquen en lo más complejo, enfóquense en lo básico, lo que es conocer un presupuesto y cómo nos ayuda. Y cómo las matemáticas nos ayudan a identificar estos resultados. Bueno, si no hay dudas, entonces nos pasamos a retirar. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Recuerden que el lunes, bueno, por favor, entreguen sus actividades, de preferencia entre hoy y mañana, para evitar la saturación de la plataforma. Que el lunes es un día feriado, por ahí ingresaré a darles la bienvenida a la semana 4. Es importante porque la semana 4 es la semana de integración. Entonces, nos vemos, que tengan una excelente noche y un mejor fin de semana.